Lección 1. Cocinar salteados. Los salteados son fáciles de hacer, solo asegúrate de cocinar las verduras a fuego alto. Es un gran consejo. Cocinar a fuego alto ayuda a conservar su textura crujiente y sus colores vibrantes. Exactamente. Se trata de ese método de cocción rápida que mantiene intactos los nutrientes. Me encanta lo versátiles que pueden ser los salteados, puedes usar casi cualquier verdura que tengas a mano. Sí, y son perfectos para experimentar con diferentes salsas y sabores. Estoy de acuerdo. Es una forma rápida y saludable de disfrutar de una variedad de ingredientes en un solo plato. ¿Seguro? Planeemos pronto una noche de salteados y probemos nuevas combinaciones. Estoy totalmente de acuerdo. Será divertido crear algo delicioso juntos. Absolutamente. Me muero por ver qué sabrosas creaciones se nos ocurren. Lección 2. Compras de comestibles. Hola, ¿ya has hecho la compra? Sí, acabo de volver del supermercado, y fue toda una aventura. Eso suena interesante. ¿Qué acabaste recogiendo? Tengo un montón de frutas y verduras frescas, además de algunos bocadillos para la semana. Bonito. Los productos frescos son siempre la mejor opción, hacen que las comidas sean mucho más saludables. Exactamente. Siempre me siento con más energía cuando como ingredientes frescos. ¿Te encontraste con algún problema mientras comprabas? Un poco. La tienda estaba abarrotada, pero logré encontrar todo lo que necesitaba. Me lo imagino. Siempre es un poco caótico los fines de semana. Lección 3. Problemas con los vuelos. Lamento mucho que hayas tenido problemas con tu equipaje durante el vuelo. Gracias. Fue frustrante, pero me las arreglo. ¿Puedes darme algunos consejos para la próxima vez? Absolutamente. Lleve siempre una muda de ropa y artículos esenciales en su equipaje de mano. Esa es una gran idea. Definitivamente lo haré para evitar cualquier inconveniente. Además, asegúrese de etiquetar su equipaje claramente para poder identificarlo fácilmente. No había pensado en eso. Añadiré una etiqueta distintiva la próxima vez. Realmente ayuda, especialmente en aeropuertos con mucho tráfico, donde las maletas pueden mezclarse. Lo recordaré. Gracias por el consejo, hace que viajar sea menos estresante. En cualquier momento, espero que su próximo vuelo transcurra sin problemas de equipaje. Lección 4. Protección de especies en peligro. Hay varias organizaciones que trabajan para proteger las especies en peligro de extinción, lo cual es crucial para la biodiversidad. Definitivamente. Sus esfuerzos desempeñan un papel esencial en el mantenimiento del equilibrio ecológico. Estoy de acuerdo. Es inspirador ver la dedicación de las personas a preservar la vida silvestre y sus hábitats. Sí, y plantar más árboles es una forma sencilla pero eficaz de apoyar estas iniciativas. Exactamente. Los árboles proporcionan refugio y alimento a muchas especies, ayudándolas a prosperar. Es increíble lo interconectado que está todo en la naturaleza, ¿verdad? Absolutamente. Cada acción cuenta, al apoyar a estas organizaciones, podemos marcar la diferencia. Me alegra ser parte de una comunidad que se preocupa por el medio ambiente. Juntos, podemos crear conciencia y contribuir a estas importantes causas. Lección 5. La vida invernal. El invierno en el país puede ser bastante difícil, especialmente en 1862, cuando los recursos eran limitados. Eso suena duro. ¿Cómo era la vida en el campo en aquel entonces? Bueno, muchas personas dependían de la agricultura y la caza, pero los duros inviernos dificultaban la supervivencia.
Me lo imagino. El frío debe haber hecho que viajar y reunir recursos fuera todo un desafío. Exactamente. Las familias tenían que tener recursos para pasar los meses de invierno. Admiro su resiliencia y capacidad para adaptarse a condiciones tan duras. Sí, realmente resalta la fortaleza de esas comunidades en el pasado. Es fascinante saber cómo lograron prosperar a pesar de las dificultades. Estoy de acuerdo. Sus historias son un testimonio de la perseverancia y el ingenio humanos. Lección 6. Consejos de productividad. Tengo algunos consejos para mantener la productividad, como tomar siestas cortas y salir a tomar aire fresco. Eso suena útil. A menudo me siento perezoso durante el día, así que una siesta rápida podría ser suficiente. Sí, incluso una siesta de 20 minutos puede recargar tu energía y mejorar la concentración. Definitivamente lo intentaré. Me he dado cuenta de que salir también puede mejorar mi estado de ánimo. Absolutamente. Un poco de aire fresco y luz solar pueden hacer maravillas con tu claridad mental. Tiene sentido. La naturaleza tiene una forma de revitalizar nuestro espíritu y creatividad. Exactamente. Incorporar pequeños descansos en su rutina puede mejorar la productividad general. Me encanta esa idea. Se trata de encontrar el equilibrio y cuidarnos. ¿Seguro? Comprometámonos a probar estos consejos y ver cómo funcionan para nosotros. Lección 7. Viajes fronterizos. La vida en invierno puede ser muy diferente, los viajes suelen ser inexistentes en las duras condiciones. Eso suena desafiante. ¿Cómo se las arregló la gente para moverse durante un clima tan frío? Bueno, viajar era difícil y muchos se quedaban cerca de casa debido a la nieve y el hielo. Puedo ver por qué. La frontera era dura, especialmente con recursos limitados durante el invierno. Exactamente. La gente tenía que depender en gran medida de sus comunidades y de lo que tenían a mano. Realmente enfatiza la importancia de ser autosuficiente en esos tiempos. Sí, y tenían que ser muy estratégicos en cuanto a sus recursos y planificación. Admiro su capacidad para soportar tales dificultades y aún así apoyarse mutuamente. Es realmente inspirador. Sus historias nos enseñan mucho sobre la resiliencia y el espíritu comunitario. Lección 8. Funciones de gestión. La función de gestión apoya la planificación para satisfacer las necesidades personales de la empresa. Eso es interesante. Es esencial para garantizar que los empleados se sientan valorados y motivados. Absolutamente. Cuando la administración se centra en las necesidades personales, aumenta la moral y la productividad en general. Estoy completamente de acuerdo. Los empleados felices tienden a tener un mejor desempeño y a contribuir positivamente al lugar de trabajo. Exactamente. Es crucial que las organizaciones inviertan en el desarrollo y el bienestar de sus empleados. Me encanta ese enfoque. Crea un entorno de apoyo que fomenta el crecimiento y la colaboración. Sí, y ayuda a crear un equipo sólido que pueda superar los desafíos de manera efectiva. Me entusiasma ver cómo se pueden aplicar estos principios en escenarios del mundo real. Exploremos más sobre las estrategias de gestión eficaces que promueven la satisfacción de los empleados. Lección 9. Grocery Run. Oye, tengo que ir a comprar algo de comida, ¿quieres venir? Claro, me encantaría unirme a ti. Siempre es más divertido comprar con alguien. Genial. Además, me vendría bien una segunda opinión sobre algunos artículos que estoy pensando comprar.
Absolutamente. Me complace ayudarlo a elegir las mejores opciones. Perfecto. Hagamos una lista para asegurarnos de no olvidar nada importante. Es una idea inteligente. Hará que nuestro viaje de compras sea más eficiente. Sí, y también podemos explorar algunas recetas nuevas mientras lo hacemos. Me encanta eso. Probar nuevas recetas hace que las compras sean mucho más emocionantes. Empecemos con nuestra lista y salgamos. Lección 10. Problemas de conexión. Déjame comprobar la conexión e intentar reiniciarla, a veces eso ayuda. Suena como un buen plan. Espero que podamos arreglarlo rápidamente. Sí, no me gustaría perderme nuestras llamadas o reuniones importantes por problemas técnicos. Exactamente. Una conexión estable es esencial para mantenerse productivo y conectado. Veamos si el reinicio resuelve el problema, a menudo funciona de maravilla. Estoy de acuerdo. La tecnología puede ser complicada, pero por lo general, un reinicio rápido es suficiente. Crucemos los dedos. Si eso no funciona, es posible que tengamos que comprobar la configuración. Definitivamente. Estoy aquí para ayudar a solucionar cualquier otro problema si es necesario. Gracias. Trabajemos juntos para volver a encarrilar todo. Lección 11. Horticultura y héroes. Hay una escuela de horticultura con grandes jardines, que es fascinante de ver. Eso suena maravilloso. Me encanta cómo las plantas pueden aportar belleza y vida a cualquier espacio. Absolutamente. Es una excelente manera de enseñar a los estudiantes sobre la sostenibilidad y la naturaleza. Estoy de acuerdo. Keystone Heights es un parque que conmemora a uno de los héroes de Canadá, lo que añade un significado histórico. Sí, es increíble cómo la naturaleza y la historia pueden unirse de manera tan significativa. Me encanta eso. Es importante que las personas se conecten tanto con el medio ambiente como con su historia. Exactamente. Parques como este pueden educar a los visitantes sobre eventos importantes y, al mismo tiempo, brindan un hermoso espacio para disfrutar. Me entusiasma saber más sobre los héroes conmemorados allí y sus contribuciones. Planeemos una visita para explorar los jardines y sumergirnos en la historia. Lección 12. Duchas y vestuarios. Sí, hay duchas y vestuarios disponibles para los huéspedes, lo cual es muy práctico. Es genial escuchar eso. Tener esas instalaciones hace que sea mucho más fácil refrescarse después de un entrenamiento. Absolutamente. Es bueno tener esa opción, especialmente si estás fuera de casa. Estoy completamente de acuerdo. Siempre aprecio un lugar donde pueda cambiarme y sentirme cómodo. Además, alienta a más personas a ir al gimnasio cuando saben que pueden limpiar después. Exactamente. Crea un ambiente acogedor para todos, independientemente de su nivel de condición física. Creo que es esencial que cualquier gimnasio brinde estas comodidades para mejorar la experiencia. Definitivamente. Tengo muchas ganas de usar esas duchas después de nuestras sesiones. Yo también. Aprovechemos al máximo el gimnasio y disfrutemos de esas instalaciones. Lección 13. Preocupaciones por la productividad. Todavía no estoy seguro de cuál es la mejor manera de abordar mis tareas, me preocupa mantener la productividad. Esa es una preocupación válida. Es muy importante encontrar un equilibrio que te mantenga concentrado sin sentirte abrumado. Exactamente. Quiero asegurarme de ser eficiente y no perder la motivación en el camino. Lo entiendo perfectamente. Tal vez establecer metas pequeñas y alcanzables pueda ayudarlo a mantenerse en el buen camino. Esa es una gran sugerencia.
Dividir las tareas en partes manejables hace que parezcan menos abrumadoras. Sí, y te permite celebrar tu progreso, lo que puede ser muy motivador. Me encanta esa idea. Hacer un seguimiento de mis logros puede ayudarme a mantener una actitud positiva y concentrada. Absolutamente. Se trata de encontrar lo que funciona mejor para ti y de adaptarte según sea necesario. Gracias por tu apoyo. Me entusiasma implementar estas estrategias en el futuro. Lección 14. Ayuda con la reserva. ¿Eso funciona? ¿Puedes reservármelo, por favor? Por supuesto. Completaré la reserva de inmediato y me aseguraré de que todo esté en orden. Gracias. Agradezco mucho su ayuda con esto, hace que la planificación sea mucho más fácil. No hay ningún problema. Me complace ayudarlo a organizar su viaje. Tengo muchas ganas de que llegue esta aventura y tener todo reservado me quita un peso de encima. Me alegra oír eso. Te enviaré todos los detalles de confirmación una vez esté lista. Perfecto. Estaré atento a mi correo electrónico para ver las actualizaciones. Sí, y si hay algo específico que necesites que incluya, házmelo saber. Lo haré. Gracias de nuevo por encargarte de esto, significa mucho para mí. Lección 15. El toque personal en la cocina. Me encanta esa idea, hará que el libro de cocina sea más personal y especial. Exactamente. Incluir nuestras recetas favoritas creará una colección única que refleje nuestros gustos. Sí, y compartir historias sobre por qué cada plato es importante lo hará aún más significativo. Estoy completamente de acuerdo. Añade un toque personal que hace que el libro de cocina parezca un tesoro familiar. ¿Seguro? Ya me imagino los recuerdos que crearemos al cocinar estas recetas juntos. Eso es lo que me entusiasma. Es una forma maravillosa de celebrar el tiempo que pasamos juntos en la cocina. Absolutamente. Comencemos a recopilar nuestras recetas favoritas y veamos qué podemos recopilar. Estoy lista. Este va a ser un proyecto divertido del que podremos disfrutar en los próximos años. Me muero por ver cómo resulta todo, será una valiosa adición a nuestro viaje culinario. Lección 16. Toma de decisiones consciente. Cierto, es importante tener en cuenta las posibles consecuencias de nuestras acciones. Absolutamente. Considerar los resultados puede ayudarnos a tomar decisiones más acertadas a largo plazo. Exactamente. Es fácil actuar impulsivamente sin pensar en cómo podría afectar a los demás. Sí, tomarse un momento para reflexionar puede evitar malentendidos y conflictos. Estoy completamente de acuerdo. Se trata de crear un enfoque más reflexivo de nuestras interacciones. Me encanta cómo la atención plena puede conducir a mejores relaciones y comunicación. ¿Seguro? Cuando consideramos el impacto de nuestras elecciones, fomentamos un entorno más positivo. Me inspira practicar esta atención plena en mi vida diaria, es una habilidad muy valiosa. Hagámonos responsables unos a otros para ser más conscientes en nuestras decisiones de ahora en adelante. Lección 17. Médico misionero. Livingstone tenía la intención de convertirse en médico misionero, esto significa que sería médico además de predicador y maestro. Es un camino admirable. Combinar la medicina con la educación y la fe puede generar un impacto poderoso. Exactamente. Demuestra el compromiso de servir tanto al cuerpo como al espíritu de las personas necesitadas. Me encanta esa idea. Hace hincapié en el cuidado holístico, abordando el bienestar físico y emocional. ¿Seguro?
Estas funciones pueden inspirar a las comunidades y promover la conciencia sobre la salud. Es maravilloso pensar en cómo una persona puede influir positivamente en tantas vidas. Sí, y resalta la importancia de la compasión tanto en la medicina como en la educación. Estoy de acuerdo. Recordemos también el valor de servir a los demás en nuestras propias vidas. Absolutamente. Es un gran recordatorio para contribuir de manera positiva a nuestras comunidades. Lección 18. Atletas antiguos. Hace siglos, incluso los atletas de los antiguos Juegos Olímpicos de Grecia usaban varios estimulantes. Eso es fascinante. Es interesante pensar en cómo han evolucionado los deportes a lo largo del tiempo. Exactamente. El uso de estimulantes pone de relieve lo mucho que hemos avanzado en la comprensión de la salud y la equidad en los deportes. Estoy de acuerdo. Hoy en día, existen normas estrictas para garantizar el juego limpio y la seguridad de los atletas. Sí, y es importante mantener la integridad de la competencia para las generaciones futuras. Me encanta que los deportes modernos promuevan no solo la capacidad física sino también los estándares éticos. ¿Seguro? Se trata de celebrar el espíritu de la competición respetando a los atletas. Absolutamente. Me alegra ver ese progreso, fomenta un enfoque más saludable de los deportes. Sigamos apoyando las prácticas que promueven la equidad y el bienestar en el atletismo. Lección 19. Historias tormentosas. Las historias daban mucho miedo, una tormenta se estaba gestando fuera de mi ventana. Oh, no. Eso suena intenso, las tormentas pueden ser bastante aterradoras, especialmente de noche. Exactamente. El viento empezó a soplar y la lluvia caía con fuerza. Me lo imagino. Crea una atmósfera espeluznante, haciendo que todo parezca más dramático. Sí, sin duda aumenta el suspenso de cualquier historia que estés leyendo o viendo. Estoy de acuerdo. El sonido de la tormenta realmente puede mejorar el estado de ánimo y preparar el escenario. Es increíble cómo la naturaleza puede crear emociones tan poderosas a través de sus elementos. Seguro. Me encanta cómo una buena historia puede transportarte a ese momento, haciéndolo sentir real. Absolutamente. Compartamos más de esas historias emocionantes la próxima vez que salgamos. Lección 20. Jardines de verano. Me encanta ver petunias y caléndulas en verano, añaden colores tan vibrantes a los jardines. Absolutamente. Iluminan cualquier espacio al aire libre y brindan mucha alegría. Sí, y algunas personas plantan girasoles, que también son impresionantes y alegres. Estoy de acuerdo. Los girasoles tienen esa habilidad única de girar y seguir al sol, lo cual es fascinante. Exactamente. Sus cabezas grandes y sus pétalos de color amarillo brillante crean una hermosa vista en cualquier jardín. Además, son excelentes para atraer polinizadores como abejas y mariposas. Eso es cierto. Es maravilloso cómo las flores pueden sustentar el ecosistema a la vez que se ven hermosas. Me encanta cómo la jardinería puede ser tanto un pasatiempo relajante como una forma de impactar positivamente en la naturaleza. ¿Seguro? Planeemos plantar algunas flores juntos este verano, será divertido. Lección 21. Los peligros de conducir en estado de ebriedad. Es realmente alarmante lo peligroso que puede ser conducir en estado de ebriedad, cada año, se pierden miles de vidas a causa de ello. Lo sé, y el hecho de que muchas personas pierdan el control de sus automóviles debido a una falta de juicio es desgarrador. Exactamente, es un problema que se puede prevenir, pero sigue cobrándose vidas inocentes y devastando familias.
Y las consecuencias van más allá de las personas involucradas, comunidades enteras sienten el impacto de estas tragedias. Sí, por eso es tan importante crear conciencia sobre los peligros de conducir en estado de ebriedad. Por supuesto, promover un comportamiento y alternativas responsables puede salvar innumerables vidas. Se trata de crear una cultura de seguridad y responsabilidad en las carreteras. En última instancia, todos tenemos un papel que desempeñar para garantizar que todos lleguen a casa sanos y salvos todos los días. Sí, juntos podemos marcar la diferencia y evitar que ocurran tragedias tan insensatas. Lección 22. Cambios positivos en la vida. ¿Has notado algún cambio positivo en tu vida últimamente? Sí, de hecho. Ahora duermo mucho mejor y me siento con más energía durante el día. Es genial escuchar eso. Un sueño de calidad puede tener un impacto tan profundo en nuestro bienestar general. Realmente lo hace. También me he centrado en mi salud mental, lo que me ha ayudado enormemente. Por supuesto, cuidar nuestra mente es tan importante como cuidar nuestro cuerpo. Sí, y he notado que incluso pequeños cambios en mi rutina pueden llevar a grandes mejoras en mi estado de ánimo. Es una realización fantástica, a menudo son las pequeñas cosas las que marcan la mayor diferencia. Exactamente. Estoy emocionada de continuar este viaje de superación personal y ver a dónde me lleva. En última instancia, adoptar cambios positivos puede conducir a una vida más plena y feliz. Lección 23. Secretos del pasado. Es intrigante pensar que solo unas pocas personas de confianza sabían que los Frank vivían en esas pequeñas habitaciones. Sí, pasar a la clandestinidad el 6 de julio de 1942 fue una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Se enfrentaron a desafíos inimaginables, pero lograron mantener la esperanza y la humanidad en tiempos tan oscuros. Exactamente, y su historia enfatiza la fortaleza de los lazos familiares y la importancia de la resiliencia. Es sorprendente cómo crearon una sensación de normalidad a pesar del miedo constante que los rodeaba. De hecho, su coraje y determinación de permanecer juntos en tales circunstancias son realmente inspiradores. Y sirve como recordatorio de la importancia de la confianza y el apoyo en las situaciones más difíciles. Por supuesto, su legado continúa enseñándonos sobre el poder de la esperanza y el espíritu humano. Al final, son esas historias las que nos recuerdan nuestra humanidad compartida y la necesidad de compasión. Lección 24. Seguridad en el transporte público. Este es un buen argumento sobre la seguridad de usar el transporte público por la noche, es un tema que preocupa a muchas personas. Sí, con frecuencia escucho opiniones diferentes y es fundamental tener en cuenta el entorno y el área específica. Exacto, algunas ciudades son bastante seguras, mientras que otras pueden tener mayores riesgos, especialmente cuando está oscuro. Siempre es aconsejable mantenerse alerta y estar atento a su entorno, independientemente de la ubicación. Por supuesto, y viajar con un amigo a menudo puede mejorar la seguridad si sales tarde por la noche. Sí, y conocer las rutas y los horarios con antelación puede ayudar a minimizar los posibles riesgos. Además, el uso de opciones de transporte confiables, como viajes compartidos bien revisados, puede brindar tranquilidad. De hecho, estar informado y ser cauteloso puede marcar una diferencia significativa a la hora de garantizar un viaje seguro a casa. En última instancia, se trata de lograr un equilibrio entre la comodidad y la seguridad personal al utilizar el transporte público.
Lección 25. Soñando con el Caribe. Cuando mencionas la playa en el Caribe, inmediatamente te trae a la mente imágenes de paraíso y relajación. He oído hablar muy bien de él, las aguas cristalinas y las suaves arenas blancas suenan absolutamente paradisíacas. Sí, y la cultura vibrante y la deliciosa comida solo aumentan el encanto de esas hermosas islas. Solo puedo imaginar lo refrescante que debe ser tomar el sol y disfrutar de la cocina local en la playa. Exacto, y participar en actividades como el snorkel o el buceo haría que la experiencia fuera aún más memorable. Por supuesto, explorar el mundo submarino y su colorida vida marina es algo que siempre he querido hacer. Además, la cálida hospitalidad de los lugareños hace que la visita sea aún más especial y acogedora. Sí, creo que es el escape perfecto del ajetreo y el bullicio de la vida cotidiana. Al final, unas vacaciones en el Caribe parecen un sueño hecho realidad para cualquiera que busque aventura y relajación. Lección 26. Horarios ocupados. Dado lo ajetreadas que pueden llegar a ser nuestras vidas, comprendo perfectamente el atractivo de encontrar formas de eliminar los viajes. Exactamente. Con tantos compromisos, puede resultar agotador estar en constante movimiento. Sí, ya se trate de obligaciones laborales o familiares, tener una agenda apretada a menudo deja poco espacio para el tiempo de inactividad. Y con la tecnología, es increíble cómo podemos conectarnos y colaborar sin necesidad de viajar largas distancias. Por supuesto, las reuniones virtuales y los talleres en línea pueden ser tan eficaces, si no más, que las reuniones presenciales. Además, ahorra tiempo y dinero, lo que nos permite concentrarnos en lo que realmente importa en nuestras ajetreadas vidas. Sí, y abre oportunidades para personas que tal vez no hayan podido viajar por diversas razones. Al final, adoptar estas comodidades modernas puede ayudarnos a lograr nuestros objetivos y, al mismo tiempo, mantener el equilibrio en nuestras vidas. Exactamente, se trata de aprovechar al máximo nuestro tiempo y recursos en el acelerado mundo actual. Lección 27. Expansión y crecimiento. Es fascinante pensar en la rapidez con la que el país se expandía hacia el oeste, hacia el Océano Pacífico, durante esos días. Sí, esa expansión generó una ola de oportunidades, pero también presentó numerosos desafíos. Exactamente, cuando las personas buscaban nuevas tierras y recursos, a menudo se enfrentaban a conflictos y condiciones difíciles. Es un capítulo complejo de la historia, marcado por la ambición y la búsqueda de nuevos comienzos. Sí, y los pioneros que se aventuraron hacia el oeste mostraron un coraje notable ante la incertidumbre. Por supuesto, su determinación de forjar nuevos caminos moldeó el panorama de la nación. Además, condujo al desarrollo de comunidades vibrantes que prosperarían en los años venideros. De hecho, pero es esencial recordar el impacto que esto también tuvo en las poblaciones indígenas. Al final, la historia de la expansión hacia el oeste es una historia de progreso y reflexión sobre nuestra historia compartida. Lección 28. El papel de la confianza. Estoy completamente de acuerdo en que sin confianza, se hace increíblemente difícil lograr metas juntos. Sí, la confianza es la base de cualquier asociación exitosa, ya sea personal o profesional. Exactamente, cuando los miembros del equipo se sienten seguros de las intenciones de los demás, la colaboración florece. Además, fomenta la comunicación abierta, que es esencial para abordar los desafíos y encontrar soluciones. Por supuesto, generar confianza requiere tiempo y esfuerzo,
pero las recompensas son invaluables a largo plazo. Sí, y significa ser confiables y consistentes en nuestras acciones para ganarnos la confianza de los demás. En última instancia, la confianza crea un entorno de apoyo en el que todos se sienten valorados y capacitados para contribuir. Al final, se trata de fomentar relaciones que puedan soportar los desafíos y celebrar los éxitos juntos. Exactamente, y ese sentido de unidad es lo que nos impulsa a lograr nuestros objetivos comunes. Lección 29. Mantenerse en forma. Sí, voy al gimnasio 2 veces por semana y me parece que realmente me ayuda a mantenerme activa y con energía. Eso es bueno para ti. ¿Qué haces con frecuencia cuando estás allí para aprovechar al máximo tu tiempo? Por lo general, empiezo con algunos ejercicios cardiovasculares para aumentar mi ritmo cardíaco, seguidos de un entrenamiento de fuerza para desarrollar músculo. Eso suena como una rutina sólida. Mezclar ejercicios cardiovasculares con entrenamiento de fuerza realmente puede mejorar el estado físico general. Exacto, y también intento incluir algunos ejercicios de flexibilidad al final, como estiramientos o yoga, para mejorar mi movilidad. Es un enfoque excelente. La flexibilidad a menudo se pasa por alto, pero es muy importante para prevenir lesiones. Definitivamente. Además, ir al gimnasio me da la oportunidad de relajarme y despejar mi mente después de un día ajetreado. Puedo ver cómo eso sería beneficioso. La actividad física a menudo ayuda a aliviar el estrés y a tener claridad mental. Al final, mantener un horario constante en el gimnasio se ha convertido en una parte crucial de mi estilo de vida, y lo disfruto. Lección 30. Riqueza cultural. Hace poco asistí a un festival en el que se exhibían música y danza tradicionales, algo fascinante de experimentar de primera mano. Eso suena increíble. Hay algo realmente especial en sumergirse en una cultura diferente como esa. Absolutamente. La energía y la pasión de los artistas fueron contagiosas, lo que la convirtió en una experiencia inolvidable. Solo puedo imaginar lo vibrante que debe haber sido la atmósfera con todos los colores y sonidos que lo rodean. Sí, y aprender sobre la historia detrás de los bailes añadió otra capa de aprecio por la forma de arte. Eso es lo que me encanta de los eventos culturales, no solo entretienen sino que también nos educan sobre las diferentes tradiciones. Exactamente. Es una manera hermosa de conectarnos con los demás y celebrar nuestros diversos orígenes. Al final, estas experiencias nos recuerdan la riqueza de la expresión y la creatividad humanas. Sí, y nos animan a abrazar y respetar las culturas que hacen que nuestro mundo sea tan único. Lección 31. Preparación para emergencias. ¿Alguna vez estuvo en una situación de emergencia? Siempre es bueno saber qué hacer en caso de que se produzcan estos eventos. Sí, una vez tuve una emergencia leve y me enseñó la importancia de estar preparado para cualquier cosa. Absolutamente. Tener un plan establecido puede marcar una gran diferencia cuando las cosas van mal. Estoy de acuerdo, y conocer los primeros auxilios básicos puede ayudarnos a responder eficazmente en situaciones críticas. Exactamente. Es reconfortante saber que podemos salvar vidas si estamos informados y somos proactivos. Además, mantener la calma durante una emergencia puede ayudar mucho a tomar mejores decisiones. Sí, el pánico puede nublar nuestro juicio, por lo que es esencial tener respuestas practicadas. Al final, estar preparado no se trata solo de manejar las emergencias, se trata de sentirse empoderado y seguro. Absolutamente. Es una habilidad que todos deberían dedicar tiempo a desarrollar por su propia seguridad y la de los demás. Lección 32. Información sobre las tarifas de taxi.
Lo siento, pero no tengo esa información sobre la tarifa exacta, sin embargo, sí sé que normalmente es con taxímetro. Eso tiene sentido. Las tarifas con taxímetro son comunes en muchas ciudades para garantizar precios justos para los viajes. Sí, y siempre es una buena idea confirmar con el conductor antes de iniciar el viaje para evitar sorpresas. Absolutamente. La transparencia es clave en lo que respecta a los gastos de transporte. Además, conocer la tarifa estimada de antemano puede ayudarlo a presupuestar los costos de viaje de manera más efectiva. Sí, y es aconsejable comprobar si hay cargos adicionales que puedan aplicarse, especialmente durante las horas pico. Exactamente. Estar informados nos permite tomar decisiones más inteligentes mientras viajamos. Al final, entender cómo funcionan las tarifas de los taxis puede mejorar nuestra experiencia de viaje en general. Absolutamente. Se trata de estar preparado y tomar decisiones informadas mientras viaja.